Comienza la tercera y última entrega en la 8 Bierzo. Muy buenas noches de Tiempo de Elecciones. Hoy por el plató de nuestros estudios van a pasar los cabezas de lista por la provincia de León de las formaciones políticas Ciudadanos, Partido Popular y Partido Socialista. Inauguramos este tiempo de conversación con Ana Carlota Amigo, que es la número 1 de la lista por León de la formación Ciudadanos y es consejera de Empleo en la Junta de Castilla y León a lo largo de los 2 últimos años y unos meses. Ana Carlota, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo de elecciones, en la recta final de la campaña. Quedan 4 días ya. Sí, Les contamos hoy ya definitivamente el lunes. La verdad es que estamos contentos en Ciudadanos porque pues eso, vemos por las encuestas que la tendencia de Ciudadanos está recuperando, que vamos hacia arriba. Estamos haciendo una campaña en la que se está viendo un partido fortalecido, un partido unido, un partido que quiere demostrar que otra forma de hacer política es posible, que hay que valorar la honestidad y la integridad en política, y creemos que los ciudadanos están en esa línea, ¿no? Estamos en un momento político muy complicado en que no nos fiamos ya, ¿no?, de la clase política, y creo que en Ciudadanos hemos demostrado que podemos hacerlo, que podemos hacer política desde la integridad, desde la seriedad, y además demostrando una buena gestión, como hemos demostrado estos 2 años precisamente. Así que bueno, estamos contentos, vamos a trabajarlo, y queremos tener grupo propio y queremos volver a gobernar. Así que ese es nuestro trabajo ahora al final, en esta recta final de la campaña. Hoy ha sido el último día de publicación de encuestas. La encuesta flash del CIS les da perspectivas de tener ese grupo propio. Todas la serie de cuestiones que distintos medios de comunicación han publicado nacionales no comparten la encuesta del CIS. ¿Cómo vive eso una formación como Ciudadanos? A ver, nosotros lo que vemos es la sensación que estamos teniendo en la calle, que es muy buena, mejor que en estas últimas elecciones que hemos tenido. Yo no olvido que más de 28.000 leoneses nos votaron hace 2 años y medio, 28.000 leoneses de nuestra provincia confiaron en un partido como Ciudadanos, y a pesar de que es verdad que hemos podido cometer errores, creo que desde mi punto de vista otros partidos mucho más, por ejemplo el Partido Socialista pues pactando con los independentistas, con Bildu y demás, el Partido Popular con cuestiones de corrupción y demás, creo que hay otros partidos que cometen muchos errores y no se les hace pagar tanto como se nos ha hecho a Ciudadanos. Creo que nuestro votante es muy crítico, que quiere que hagamos las cosas muy bien, y por eso también confío en que esos 28.000 votantes vuelvan a votarnos, porque saben que en Castilla y León hemos demostrado seriedad, hemos demostrado buena gestión en el momento más complicado de la historia de esta comunidad, a nivel sanitario, a nivel económico, a nivel laboral, a nivel social. Hemos demostrado que hemos estado siempre ahí y que hemos venido a trabajar por los ciudadanos, no por nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo valoro, porque siempre las encuestas son una tendencia, y en todo caso las encuestas todas dicen una cosa muy importante. Primero, que no entienden la convocatoria de estas elecciones, no lo entiende más del 90% de las personas a las que se ha encuestado. Saben que nosotros no hemos sido desleales, que las ha convocado el presidente de manera irresponsable. Y luego la tendencia nos da hacia arriba, o sea que en unas elecciones tu tendencia sea buena, sea hacia arriba, pues para nosotros es bueno. Vamos a ver qué pasa el 13 de febrero, pero efectivamente creo que sí que podemos llegar a tener grupo parlamentario y ser llave. ¿Tienen la sensación de ir Ciudadanos remontando conforme ha ido avanzando la campaña y especialmente después del primero de los debates? Sí, yo creo que en el debate se vio claramente, no nosotros, que yo tampoco puedo ser objetiva porque soy del partido y luego pues a mí me gusta que la gente en política que lidera los partidos sea inteligente, preparada, que ha demostrado buena gestión, como es el candidato a presidencia de la comunidad, don Francisco Igea. Pero se vio claramente en este debate quién es un político que necesita argumentario de partido, que es un político impostado, digamos, que si no sabe salirse de ahí, quién dice la verdad y quién no. Y cuando tienes la verdad y vas con la verdad y con 2 años y medio de una gestión muy complicada y has dado la cara por el gobierno, por todo el gobierno, pues tienes pues tienes las de ganar, ¿no? En ese debate, y así fue, se vio claramente, y yo creo que lo vieron los ciudadanos. La sinceridad, la integridad y el dar la cara durante esta pandemia, creo que los ciudadanos lo han valorado mucho.
Y no solo por el debate, porque yo ayer mismo, Francisco Igea y Garicano hemos presentado el programa económico que llevamos en nuestro programa para estas elecciones del 13 de febrero, y cuando hemos salido a la calle, la gente se acerca al candidato, le felicita por su gestión, y eso no pasaba desde hace mucho tiempo. Así que yo creo que no solo las sensaciones del debate, que ha sido claro ganador, sino las sensaciones que estamos teniendo en la calle están siendo buenas. ¿Tiene la posibilidad de rematar con el segundo debate en Castilla y León Televisión el miércoles? Yo creo que sí. Además, ese debate creo que es muy importante, porque en el otro no dio tiempo a trasladar no solo la gestión que hemos hecho, sino todas las propuestas, ¿no?, que tenemos para los ciudadanos de nuestra comunidad. ¿Qué hemos hecho y qué queremos seguir afianzando? La transparencia en las políticas públicas, la evaluación de las políticas públicas, como se ha realizado, por ejemplo, en las políticas activas de empleo. Como consejera de Empleo e Industria, he sido la primera consejera que en este gobierno ha evaluado las políticas públicas, las políticas activas de empleo, para saber en qué se gastaba el dinero y si estaba funcionando o no. Y le pongo un ejemplo. De los 100 millones de euros que se convocaban en formación cada año desde la Consejería de Empleo e Industria, nosotros pedimos a la AIREF, a la Agencia Nacional de Evaluación de Políticas Públicas, que nos evaluara determinados programas. ¿Para qué? Para saber si esos 100 millones se están gastando en algo que funciona o no. ¿Qué nos dijo la AIREF? Que no todo está funcionando, que hay cursos que se dan a desempleados que no están sirviendo para insertarles, con lo cual estábamos trabajando en dar ese cambio a las políticas activas de empleo, y a mí en 2 años y medio no me ha dado tiempo, necesito volver a gobernar para poder seguir haciendo eso. ¿Por qué? Porque hasta ahora no se hacía. Es que lo más fácil es no cambiar las cosas, gastar, pero no cambiar las cosas. ¿Y qué ocurre? Que luego tenemos, lo que no podía ser es que tuviéramos 127.000 desempleados en nuestra comunidad y tuviéramos empresas solicitando perfiles profesionales que no encontraban en nuestra comunidad. Una consejera de Empleo e Industria, su primera obligación es que los desempleados de nuestra comunidad, que los desempleados de nuestra provincia tuvieran oportunidades de empleo para no tener que irse. No me cuadraba eso de los jóvenes se tienen que ir y tener a una empresa que viene a León a instalarse y que me pide 400 trabajadores en digitalización y ciberseguridad porque les va a contratar, y no tenerlos. Ahí no está habiendo una falta de oferta de empleo, está habiendo una descoordinación entre la formación en las competencias que estamos haciendo a nuestros jóvenes o el reciclaje de los desempleados respecto a la necesidad que tienen las empresas de otras competencias profesionales. Entonces, bueno, estábamos trabajando en eso. Hemos estado trabajando en las crisis industriales. Hemos dejado, a pesar de la pandemia, aprobado en diciembre el segundo plan de promoción industrial de esta comunidad, en el que íbamos a invertir más de 1.000 millones de euros, se iba a invertir en investigación, desarrollo e innovación hasta un 3%, y se iba a intentar que más de un 20% de trabajadores de nuestra comunidad lo hiciera en la industria. ¿Por qué? Necesitamos reindustrializar nuestra comunidad y además coordinar y equilibrar las provincias, porque hay provincias muy industrializadas, algunas de las más industrializadas de España están en nuestra comunidad, especialmente Burgos, que tiene un valor añadido bruto, un peso de la industria de un 29%, y tenemos provincias como Zamora o como Ávila con un 3%. León está en el 12, casi el 13. ¿Por qué está en el 12-13? León ha perdido mucho peso industrial, estábamos en un 20%, porque hemos perdido la minería, hemos cerrado las térmicas y ha habido una transición injusta. Pues todo ese programa, ese segundo plan de promoción industrial, iba dirigido a equilibrar de nuevo, ¿no?, esas provincias a la que más industrialización tiene. Hoy ha estado visitando la acerera Roldán, está hablando de industria. Hoy en nuestros informativos, en la primera edición de informativos, pusimos un testimonio de Manuel Amelas Viloria, presidente del Grupo Viloria, donde dice que más bajo la provincia de León industrialmente no puede caer. Sí puede caer. Y se refería también a que se conformaba con un 10% de los empleos que se han anunciado se pueden generar con toda la llegada de estos proyectos industriales. Sí. Bueno, ¿Qué comparte de esas... Bueno, no comparto... de esas valoraciones de un hombre de peso en la economía de León por su trayectoria? Bueno, pues que tiene que mirar un poco alrededor. Yo le puedo decir, porque tengo el análisis recién hecho y ya le digo, el informe de
del segundo plan de promoción industrial, en el que se analiza, por supuesto, para prepararlo, se analiza cómo están todas las provincias. De las 9 provincias de la comunidad, la tercera más industrial sigue siendo León. La segunda con más habitantes de Castilla y León sigue siendo León. La primera con más empresas sigue siendo León. Pero eso se refería al Bierzo. Claro, hablaba de la comarca. En el Bierzo y en la comarca, que también es una zona muy industrial, más industrial que otras zonas de León, efectivamente se ha perdido peso, es que eso nadie lo puede negar, pero hay que recuperarlo. ¿Cómo hay que recuperarlo? Teniendo claro que los fondos que lleguen europeos tienen que ir realmente a reindustrializar la comarca, no gastarse en otras cosas, porque la comarca y la provincia de León lleva recibiendo fondos para la transición, que desde mi punto de vista ha sido injusta, muchos años, y al final se creó una comisión de investigación en las Cortes de Castilla y León, que al final, por esta convocatoria irresponsable del presidente Alfonso Fernández Mañueco de estas elecciones, no ha podido finalizar, en el que se estaba investigando qué ha pasado, dónde han ido esos fondos que durante años ha recibido la comarca y realmente no han reindustrializado la comarca. Yo tengo muchas esperanzas en esta comarca, pero hay que trabajar. No solo la Junta de Castilla y León, sino todas las administraciones de la zona, del Bierzo, en tener claro cómo hay que reindustrializar. Primero hay que tener suelo industrial a disposición de las grandes empresas para que en cuanto quieren venir tengan suelo y se les ofrezca, porque eso facilita mucho. Dentro del segundo plan de promoción industrial tenemos lo que se llaman planes territoriales de fomento y planes industriales prioritarios para que aquella empresa que quiere invertir más de 30 millones de euros y va a contratar a más de 100 trabajadores, como son los inversores alemanes con los que llevábamos trabajando en Cubillos del Sil ya varios meses desde la Dirección de Industria, por cierto, que van a invertir más de 100 millones de euros y van a generar más de 100 puestos de trabajo, en concreto piensan unos 247, lo que se hace es declararlos desde la Consejería de Industria como proyecto industrial prioritario para que tenga facilidad y agilidad en los trámites administrativos, para reducirles los tiempos en los permisos, para que tengan más facilidades de acceso a la financiación. Es decir, se trata de poner una alfombra roja, facilitarles que en cuanto se interesan por nuestra comarca, como es el caso, todos sean facilidades a estas industrias, porque sabemos que generan además empleo de calidad. Así es como hay que trabajar. Y luego hay una segunda forma de trabajar que no se ha hecho en política hasta ahora, hasta que hemos llegado ciudadanos, y muy humildemente tengo que poner en valor el trabajo que hemos hecho desde la consejería, que es que no solo hay que favorecer que vengan las industrias, es que hay que conseguir que no se vayan. Y cuando aquí ha habido, en concreto en nuestra provincia, en el Bierzo también, crisis industriales con LM o con Acero Roldán, ni las ministras del PSOE, que por lo visto iban a venir, ni las de Podemos, la de Trabajo, que también dijo, se comprometió Pablo de Podemos que iba a venir cuando hubo la crisis del EM, ni UPL, ni Coalición por el Bierzo, aquí no estuvo nadie, estaba todo el mundo, eso sí, para quejarse, pero para venir a solucionar los problemas no hubo nadie, excepto el equipo de la consejería, yo desde luego al frente, pero todo mi equipo estuvo aquí para preguntarle a las empresas, a las industrias que estaban en crisis, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Necesitas inversiones? ¿Esto es temporal? ¿Necesitas que te ayude con las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores? Y si tienes que irte, si tienes que deslocalizar, que nos pasó con una empresa de Villadangos un poco más pequeña, afortunadamente no eran tantos trabajadores, no dejar a los trabajadores abandonados, darles una alternativa. Tenemos la suerte de que hace unos días nos han llamado esos trabajadores para felicitarnos al equipo de la consejería porque ya están teniendo oportunidades y ofertas de empleo en otras industrias con las que nos comprometimos a que iban a tener ofertas de empleo. Entonces, eso es otra forma de trabajar. ¿Por qué? Porque los políticos no podemos estar solo para cuando viene una industria decir, ¡ay, vienen 200 empleos! Está estupendo estar en eso. Pero cuando hay una crisis hay que ir corriendo. Tenemos que estar los primeros trabajando para ayudar para que esas empresas no se vayan. ¿El Partido Popular se les ha apropiado del proyecto del clúster alemán para el polígono de Cubillos? Sí, totalmente. Yo me he reunido con esos inversores alemanes. Mi director de industria, la dirección de industria depende de la Consejería de Empleo e Industria y efectivamente, hay que ser sincero, el viceconsejero de Economía ha estado colaborando también en el último momento con estas empresas, con estos inversores.
nosotros les estábamos poniendo una alfombra roja para que rápidamente, la persona más implicada ha sido Tomás Ramos, nuestro concejal de Ciudadanos de Cubillos del Sil. Ha sido el más implicado, el que más pegas ha puesto era el alcalde de Cubillos del Sil. Es que eso lo he vivido yo personalmente. Entonces, no pasa nada, porque lo importante es, sea quien sea, que esos inversores no se vayan, que vengan al Bierzo y que realmente ese proyecto se desarrolle. Yo he venido a presentarlo porque sabía que el PP se suele apropiar de nuestro trabajo. Y efectivamente, cuando una cosa se ha hecho en equipo, cuando además nosotros hemos liderado la Consejería y la Dirección de Industria, pues por lo menos hay que reconocer el trabajo que hemos hecho los demás. Y especialmente un concejal que gracias a su compromiso, a su esfuerzo, a su comunicación con la Junta de Castilla y León, consiguió que se tuvieran todas esas reuniones para que los alemanes vieran que nosotros les íbamos a facilitar las cosas. Así que bueno, pues creo que sí, que lo importante en todo caso, no es quien se apropia de la idea, lo importante es que vengan y que nosotros, si volvemos a gobernar, desde luego yo, si soy la consejera de Empleo e Industria, esa empresa va a abrir ahí, como decimos los leoneses, como hay Dios que abren allí. De lo que nos alegraremos en la comarca del Bierzo, sin duda ninguna. El tiempo se nos escurre entre las manos, quería cambiar, sí, tocar otros temas. Se ha implicado, y de qué manera, sobre todo la última semana en la que Francisco Egea ha estado confinado, la que fue consejera de Sanidad, Verónica Casado, en esta campaña, que figura en las listas, pero bueno, como sabemos decir, figura en las listas simbólicamente, sí, o de relleno, que es un poco más bruto que simbólicamente. El otro día hacían ustedes campaña en Las Médulas, en defensa de ese patrimonio natural y cultural que es el paraje, pero allí habló mucho Verónica Casado de sanidad. Sí. Y insistió en los mensajes esos optimistas sobre cosas que no se van a cumplir. Ahí todo el mundo tenemos el tema de los consultorios médicos, sí, y los consultorios rurales. Ese tipo de manifestaciones en este momento donde otro partido político dice que en 48 horas los tiene todos abiertos, y cuando dice que los tiene todos abiertos entendemos que con el médico correspondiente, lógicamente, porque abren las llaves, ¿eso le puede restar fuerza a Ciudadanos, ese tipo de mensajes? Hay una cosa clara. Fuerza no, posibilidades. Sí, a ver, hay una cosa clara, y creo que lo estamos demostrando, no se puede mentir a los ciudadanos. Ya basta de creerse a políticos que vienen a engañar. A ver, tenemos una comunidad con 3.666 consultorios. Y hay 2.100 médicos de atención primaria. Más de 1.000 se jubilan en estos 2 o 3 próximos años. Pero es que además de esos 2.000 hay una buena parte que tienen descansos, vacaciones, que están de baja. Es decir, quedan unos 1.000, no llega, para 3.666 consultorios en una comunidad con 94.000 kilómetros cuadrados. Tenemos más consultorios en Castilla y León que en Madrid, Andalucía y Castilla-La Mancha juntos. Andalucía tiene 9 millones de habitantes y tiene menos de 1.000 consultorios. ¿Qué decimos nosotros? Nuestra consejera tiene 30 años de experiencia como médico de atención primaria, así de directora de atención primaria, y sabe que hay que reorganizarla. La única manera de que los consultorios puedan atender en los municipios a la gente de los municipios, de cualquier medio de ámbito rural, es reorganizando la atención primaria. ¿Cómo? Llamando por teléfono para que el médico, cuando vaya a un pueblo que solo tiene 10 habitantes, realmente sea porque alguno de esos 10 habitantes necesita que se abra el consultorio, cita previa, que eso lo llevamos teniendo en el ámbito urbano desde hace muchos años. Fortalecer los centros de salud de las comarcas para que tengan, digamos, la consulta de alta resolución, porque teniendo los equipamientos que puedan permitir que no se tenga que desplazar la gente del ámbito rural a los hospitales, puede generar mucha más ayuda y desviar de los hospitales y no tener que trasladar a los pacientes de tanta distancia, porque lo pueden tener en su consultorio. Entonces se trataba de reforzar todo eso, los centros sanitarios de las comarcas, y aún así seguir atendiendo y que cada persona de esta comunidad tenga su médico asociado y su enfermera. Eso solo se consigue con la reorganización de la atención primaria que estaba haciendo la consejera de Sanidad, pero en ningún caso mintiendo a los ciudadanos, porque no se puede decir que abrir un consultorio en el que hay una camilla y una mesa con un escritorio, eso no es un consultorio,
porque se pueden abrir consultorios para airearlos, pero si no tienes médicos, si no tienes enfermeras, si no tienes un administrativo que te atienda pues para pedir citas, para ayudar a la gente mayor cuando necesita una receta, estás mintiendo a los ciudadanos. Entonces, que tengan claro los ciudadanos, no hay médicos suficientes para eso. Hay que tener una alternativa, hay que aumentar el número de plazas de médicos, que ya lo había hecho nuestra consejera. Aún así no son suficientes. Así que cualquier partido, tanto el Partido Socialista y el Partido Popular, que en esto son iguales y dicen las mismas mentiras, están mintiendo a los ciudadanos. Directamente se lo digo. Se lo dice la consejera de Sanidad y luego solo hay que echar cuentas. Hay que saber contar. Y le digo más, hay más problemas a veces en la atención urbana que en la atención rural. En atención urbana, tú llamas por teléfono desde hace muchos años, la gente mayor, la que tenemos una mediana edad y los jóvenes, y no nos atiende el médico de un día para otro, porque a veces hay 3 o 4 días en el que el médico está atendiendo a veces a 60, 70 pacientes al día. Estamos hablando de que hay médicos en el ámbito rural atendiendo a 10 o 12 pacientes al día. Y luego 3.666 consultorios. O organizas eso o estás mintiendo, insisto, a los ciudadanos. Seamos realistas, digamos a la gente la verdad. No engañemos y no nos creamos a políticos que han venido a mentir, que quieren el voto y que van a seguir haciendo lo mismo, destrozando la sanidad como han hecho estos 30 años. Estamos en la recta final, se nos ha casi terminado el tiempo. Las elecciones son en una época completamente distinta, no se celebran al mismo tiempo elecciones municipales. ¿En qué medida? Y encima hay un anuncio de mal tiempo, después de este buen tiempo que se prolonga, bueno, buen tiempo entre comillas, porque no es nada buen tiempo, porque la necesidad de agua ya empieza a ser... sí, para los que tenemos maridos relacionados con la ganadería y la agricultura, desde necesario. luego. ¿En qué medida cree que puede influir en el resultado final del domingo, todas estas cosas? Pues creo que va a ser muy importante la irresponsabilidad del presidente convocando elecciones, primero en la sexta ola, segundo sin necesidad, y tercero en invierno, cuando la gente mayor también pues le preocupa, no solo los contagios, ¿no?, sino que te desanima al voto, y luego cuando te han engañado te desaniman al voto, pues creo que es perjudicial para todos. Creo que una alta participación sería bueno. Yo espero que los votantes de Ciudadanos vayan a votar, porque es muy necesario para nosotros. A nosotros creo que nuestro votante es muy crítico y que esta vez, enfadado por cómo se han convocado las elecciones, vaya a votar, y creo que a quien va a perjudicar mucho es a quien las ha convocado. Porque además es la primera vez en la historia, como ha dicho usted, que en esta comunidad se separan las votaciones locales de las de comunidad, y a veces a las locales pues es tu alcalde y siempre te anima más ir a votar al que conoces. En esta ocasión, ojo, que les puede perjudicar a aquellos que pensaban que les ibas a salir bien. Pero bueno, en todo caso yo creo que es muy importante en democracia ir a votar, que todos podemos conseguir que haya mejores políticos que nos dirigen en esta comunidad. La política de la comunidad es muy importante y los políticos íntegros en política son muy importantes. Pues ya aprovecho, tiene un minuto y medio para pedir el voto, lógicamente, bueno, pues, a los votantes para el domingo 13 de febrero. Bueno, pues especialmente me voy a dirigir, por supuesto, a todos los votantes de nuestra provincia, pero especialmente a los 28.000 que nos votaron a Ciudadanos. Creo que nos hemos comprometido, que hemos demostrado durante esta pandemia el compromiso de la consejera de Sanidad, del vicepresidente de la Junta, la consejera de Empleo e Industria, que ha venido a ayudar a salvar muchos empleos en nuestra provincia, en nuestra comunidad, a cambiar las políticas, y que la integridad y la honestidad tienen que valorarse, y la deshonestidad y la falta de respeto a los 2.400.000 votantes y ciudadanos de nuestra comunidad tiene que pagarse. Así que bueno, les pido el voto para Ciudadanos, para un partido serio, para un partido sensato, porque vienen los extremos y no es bueno que ganen los extremos. Ana Carlota Amigo, número 1 de la lista de Ciudadanos por la provincia de León, muchísimas gracias por estar en este tiempo de elecciones de la 8 Bierzo. Mucha suerte y fuerza, que todavía restan 4 días de campaña y seguro que hay muchos actos todavía que celebrar. Pues sí, hay que seguir trabajando y muchas gracias a vosotros por la invitación, he estado muy a gusto. Continuamos después de una pausa en tiempo de elecciones aquí en la 8 Bierzo.
Retomamos en la 8 Bierzo tiempo de elecciones, es el turno para el Partido Popular y nos acompaña el número 1 de la lista por León, Juan Carlos Suárez Quiñones. Señor Quiñones, Suárez Quiñones, muy buenas noches. Muy buenas noches. Menudo recorrido y tú te se está metiendo por la provincia, hoy La Ciana y el Bierzo, ¿no? Bueno, la verdad es que... ¿Ha tocado? Sí, para mí es un placer porque contactas con personas, con nuestros concejales, nuestros alcaldes, con la gente de la calle a la que ves ilusionada, con un apoyo increíblemente mayor al Partido Popular que en el año 19-18 y me está resultando cansado pero muy satisfactorio. Incluso sorprendido con algunos encuentros con el empresariado sobre sí, una realidad que igual estamos descubriendo, ¿no? Que sí, hay empresas que no son capaces de encontrar mano de obra. Efectivamente, es una tónica que hemos encontrado, pues hablando con las mujeres empresarias en León, con las marcas de garantía, de calidad, los consejos reguladores, esta mañana en el propio Villajer, La Ciana, ¿no? Dos empresarios decían, no encontramos a nadie para trabajar, tenemos que encontrar los trabajadores fuera de León. No encontramos a nadie y claro, eso te hace reflexionar que estas políticas del agravio de los partidos localistas, León se muere, ha hecho que nuestros jóvenes vayan fuera cuando hay oportunidades de trabajo en la provincia y cuando la reindustrialización en la que la Junta de Castilla y León está, esos cientos de empleos que van a tener los proyectos industriales que estamos apoyando y trayendo al polígono de la Llanada, al polígono del Bayo, en Cubillos del Sil, ¿dónde van a encontrar esos trabajadores? Han hecho mucho daño esas políticas de lamento y del León se muere, del Bierzo se muere. Hablamos de industria, ya que ha introducido el tema en la jornada de hoy. ¿En qué medida va a cambiar la situación con esos proyectos industriales que entiendo que ustedes tienen fe completa en que se desarrollen en la comarca del Bierzo? Más que fe lo que tenemos es documentos, es decir, nosotros solemos no vender humo como otros partidos, ¿no? Solo cuando las cosas tienen un documento firmado, unos compromisos jurídicos, es cuando hablamos de ellos, ¿no? Y estos proyectos de los que estamos hablando, Tevitec, Emovi, Lenin, pues se basa en documentos firmados, en compromisos por lo tanto serios y firmes, y otros dos proyectos que hay, ¿no? De regeneración o reciclado de palas eólicas, de pilas, son proyectos industriales que tienen cientos de empleos detrás y que van a incrementar esos empleos de forma muy importante y cientos de millones de inversión. Y repito, hablamos sobre compromisos serios con documentación firmada para poder decir que no es humo ni una quimera, son realidad y estaremos pendientes de que sea así. La suerte del Bierzo en ese sentido está cambiando. Bueno, porque estamos pasando una época verdaderamente de necesidad de reindustrialización después de los cierres. Claro. La suerte y el trabajo, es decir, no solo la suerte, es que hay que trabajar las cosas. Entonces, aquí es donde los electores tienen que ver, ¿no? Un gobierno de España cuyos presupuestos generales del Estado abandonan al Bierzo y abandonan a León, donde no presupuestan la 76, ni el año pasado, ni ni se le espera, donde no presupuestan la reforma del ferrocarril Ponferrada-León, donde no presupuestan nada, ahí no hay suerte ni mala suerte. La mala suerte es tener un gobierno que se ha olvidado de esta tierra. Y por otro lado está el trabajo de proyectos industriales donde ha estado el propio presidente Alfonso Fernández Mañueco y donde hemos estado el Consejo de Economía y Hacienda y quienes habla detrás, trabajando con reuniones, con documentación, con documentos para poder firmar compromisos. Entonces es trabajo lo que hay, aparte de tener suerte hay que tener trabajo. También hay que tener personas comprometidas con el Bierzo, empresarios que aunque están fuera de España se comprometen con el Bierzo y tenemos que aprovecharlos y ahí con el acompañamiento económico y de apoyo de venta de suelo a condiciones muy ventajosas van llegando esos procesos de reindustrialización. Y sin fondos europeos, con fondos propios de la comunidad autónoma. Ahora esperamos dónde están los fondos europeos que maneja el gobierno Sánchez, que son de todos los bercianos y las bercianas, y que de momento no ha habido ni un proyecto anunciado para el Bierzo. Y ha estado el presidente del gobierno ayer en León por la mañana y ha vuelto a decir lo mismo que cuando estuvo aquí, la descentralización de sedes, pero es que de eso no se come de las industrias, se come de las industrias generadoras de empleo y se come de financiarlas y apoyarlas con fondos. Y los fondos europeos, los fondos de transición ecológica, de transición justa, los fondos para la despoblación, fondos que tiene el Gobierno de España, ninguno para el Bierzo, ninguno para León. ¿Ninguno de esos proyectos anunciados se van a capitalizar con fondos europeos? ¿No cuentan con ellos? No, son proyectos que en principio tienen una financiación establecida a base de los apoyos de la Junta. Habrá que intentar y tendremos que intentar convencer a determinados instrumentos financieros del Ministerio de Industria, pero lo cierto es que ahora
el apoyo que tienen es el apoyo económico, el acompañamiento, el apoyo de suelo industrial de la Junta de Castilla y León. Pero la ministra Reyes Maroto dijo en un mitin aquí en Ponferrada que el Gobierno respaldaba esas iniciativas con cantidades económicas. Sí, es muy curioso, ¿no? Dice que respaldan, hasta ahora no hay nada encima de la mesa. Por lo tanto, hasta ahora la realidad es que es la Junta de Castilla y León la que se ha comprometido con ellos, la que ha comprometido esos proyectos, y otros se suman a esos compromisos pues anunciando cosas que luego no se materializan. Se lo preguntaba hace unos minutos a la número 1 de la lista de Ciudadanos, Ana Carlota Amigo, que fue consejera de Empleo. Hoy en los servicios informativos de la 8 Bierzo hablaba el empresario Manuel Amelas Viloria y nos decía que se conformaba con el 10% del empleo que se está anunciando en todos esos proyectos. Bueno, trataremos de que no sea el 10%, trataremos de que esos proyectos lleguen al final y se les acompañe hasta el final. Y por tanto todas las necesidades de acompañamiento y financiación las cubramos. Ahí está el proyecto Forestalia, es un proyecto que comprometimos el apoyo en la legislatura pasada y está funcionando a pleno rendimiento y cada vez con más trabajo en el medio rural, con más trabajo en los montes para sacar la biomasa, y por tanto eso es una realidad. Tevitec no es algo etéreo, ¿no? Es que tiene ya cientos de trabajo en su planta, ¿no? Esa ampliación que va a realizar de empresarios de raza, empresarios comprometidos con el Bierzo, con el apoyo de la Junta de Castilla y León, va a dar lugar a esa realidad. Es que Emovi no es que venga nuevo, es que ya está, son las naves de Comonor, donde se están haciendo las infraestructuras metálicas para la ampliación, por ejemplo, del Bernabéu, ¿no? Y donde ya tienen instaladas las máquinas para hacer esas torres eólicas, que va a ser la empresa que va a fabricar más torres eólicas, hasta 45 a la semana de Europa. Son proyectos de realidad, no partimos de cero, partimos ya de unos proyectos serios que nosotros acompañamos para que incremente esa potencialidad, incrementen el trabajo con cientos de trabajadores más. Hablamos del campo del Bierzo. Señor Quiñones, el campo del Bierzo está pendiente de la mejora del regadío. La mejora del regadío, pues, se frustró en el año 2013 con esa iniciativa y con esos proyectos de fondos europeos. Estamos ya en 2022 y la mejora del canal bajo del Bierzo pues no llega. Bueno, sí llega porque estamos trabajando en ella. Es decir, el implantar regadíos exige previamente concentrar y reconcentrar el territorio, y el trabajo de concentración y reconcentración es especialmente dificultoso, porque esta es una tierra donde no es un páramo que trazas unas líneas y estas son las fincas de origen y estas las de reemplazo, no, son tierras pequeñas donde hay muchas construcciones, muchos árboles centenarios, donde hay muchos valores subjetivos y sentimentales que no podemos forzar, y por lo tanto el trabajo de concentración, que ya ha empezado desde de la legislatura pasada, que ha terminado, está muy avanzado. Ya hay un documento técnico inicial con los grupos de trabajo que hicimos con el territorio, por lo tanto está muy avanzado. Por lo tanto, la concentración parcelaria previa a la modernización de regadíos es un hecho. Son 42 millones que vamos a sufragar, y además quiero decirlo, ¿no?, entre las comunidades de regantes, la Comunidad de Regantes y la Junta de Castilla y León, porque es que Seyasa, que es la empresa pública del Gobierno de España, no ha querido participar. Es curioso, ¿no?, porque en otros regadíos participa financiando el 50% a la Comunidad de Regantes a 50 años, y aquí ha dicho que no. O sea, a la modernización de los regadíos del Bierzo no ha querido el Gobierno Sánchez participar. Un elemento más de apoyo a esta tierra, ¿no?, junto con la 76 que tiene olvidada, o el ferrocarril. Entonces, es lo que tienen que ver los electores, ¿no?, los hechos de unos y los hechos de otros. Sí, pero si Seyasa no participa, el consejero de Agricultura ha dicho que ese proyecto lo financia Seyasa, lo financian los fondos europeos. Si no financia Seyasa, no financia los fondos europeos, la Junta de Castilla y León va a tener que incrementar su participación, y por tanto está lo que no cubran estas otras administraciones, vergonzosamente, porque ¿para qué están si no los fondos europeos? Es que Castilla y León presentó 18 proyectos en materia de regadíos y de agricultura al Gobierno de España para que financiasen fondos europeos. Este proyecto no lo ha elegido otros, este no. Es decir, hay un empeño muy importante del Gobierno de Sánchez en luchar contra León, contra el Bierzo. Si no los entiende, allí donde no vayan ellos estará el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. Eso que no lo duden los bercianos y las bercianas. ¿Y en la próxima legislatura habrá parque agroalimentario en el Bierzo? Habrá sin duda ninguna. El parque agroalimentario es una infraestructura o una estructura
que conlleva también infraestructuras, que habrá que hablar con el sector, con los distintos consejos reguladores, con las empresas, porque el Bierzo tiene características muy especiales y bueno, pues las industrias están muy apegadas a sus plantaciones, por lo tanto habrá que buscar cuál es la configuración adecuada de ese parque agroalimentario aquí en el Bierzo, y lo haremos, por lo tanto, conversando con ellos, reuniendo con ellos, con los alcaldes, con el Consejo Comarcal, con la Diputación. Habrá que buscar cuál es el modelo adecuado de parque agroalimentario en el Bierzo, pero está en el programa electoral del Partido Popular. Estamos en la recta final de la campaña. ¿Cómo la está viviendo el Partido Popular, teniendo en cuenta, bueno, se han publicado las últimas encuestas, una valoración del último flash del CIS, las encuestas de distintos medios de comunicación nacionales y en contraposición la perspectiva que tienen ustedes que están en la calle con los ciudadanos? ¿Concuerda lo que sacan de los ciudadanos con lo que dicen las encuestas? No sé, las encuestas del propio partido, que no sé si difieren del flash del CIS. A nosotros no nos afectan las encuestas, es decir, la encuesta que vale es la del día 13 de febrero, el día de las elecciones. Nosotros ni nos van a quitar la ilusión y nos va a quitar la motivación. Las encuestas, unas son buenas, otras son malas, o no muy malas, porque nunca son malas, porque ganamos en todo caso las elecciones. El malo, muy malo, es sacar una mayoría absoluta o muy cercana a la mayoría absoluta. Nos da igual. Lo que nosotros queremos, y trabajamos con ilusión, con mucha iniciativa, para ilusionar a la gente, para que vean que hay un proyecto realmente comprometido con este territorio, no sobre palabras, no envolviéndonos en banderas como hacen otros, en banderas de color morado, en banderas de color, la bandera española, no. Nosotros vamos con realidades, con lo que hemos hecho, con las infraestructuras a las que nos hemos comprometido y con la realidad que prometemos. Y eso es lo que hacemos con toda ilusión. Y no nos desvían de esa ilusión, de esa motivación. Pero no modifican la estrategia en ningún momento. No, en absoluto. Al máximo, todos y dándolo todo hasta el último día de la campaña electoral. ¿Piensan que tendrán que gobernar con Vox? Nosotros pedimos a la ciudadanía que nos den respaldo suficiente para gobernar solos. Creemos que los gobiernos de coalición se han probado que tienen dificultades en la gestión y que, en definitiva, enlentecen hacer efectivo un programa electoral y el enriquecimiento de la economía, la creación de empleo, y, por tanto, queremos gobernar solos. Pedimos un amplio respaldo para gobernar solos y los ciudadanos el día 13 determinarán lo que tenga que ser. Hemos tomado este pequeño respiro en temas y en propuestas. El tema sanitario en el Bierzo está muy, no voy a decir de actualidad, que está en toda la comunidad, lógicamente, pero muy candente ante la falta de profesionales que la sanidad de la comarca del Bierzo, tanto en atención primaria como en el propio hospital, están sufriendo los últimos meses. ¿Cómo se soluciona? Nosotros estamos comprometidos con la sanidad pública y la prueba está en los presupuestos. En el 2019 la sanidad tenía 3.500 y pico millones de euros, ahora tiene 4.450, 800 millones de euros más. Prueba clara de que nuestro compromiso con la sanidad es total. El problema que hay es una falta de médicos que no es achacable a la Junta de Castilla y León. Es una falta de médicos de León, de Castilla y León y de España. ¿Por qué? Porque en su momento se planificó mal los cupos de facultades de medicina por parte de Bernard Soria, el ministro socialista de hace muchos años, y ahora vivimos con esas dificultades. Y Alfonso Fernández Mañueco le ha pedido desde el principio de la pandemia a Pedro Sánchez, en conferencias de presidentes autonómicos, que yo he estado presente como apoyo al presidente de la Junta, donde le ha dicho: señor presidente, señor Sánchez, por favor, haga convocatorias extraordinarias de MIR para que tengamos más médicos, que eso no es la Junta la que lo tiene que hacer, es el Gobierno de España. Y le ha pedido, por favor, señor Sánchez, agilice la homologación de los títulos de excelentes médicos extranjeros iberoamericanos que quieren trabajar aquí para dotarnos de más médicos. No ha hecho ni caso. Llevamos 2 años y pico que podría haber habido varias convocatorias y aumentar esa homologación y no tendríamos la carencia de médicos que tenemos ahora. Pero el problema hay que solucionarlo de alguna manera. Nosotros solucionamos el problema, hemos contratado todos los médicos posibles y desde luego con una adecuada organización. Ahora ha habido un concurso de traslados que también afecta a la organización. Yo estuve ayer precisamente también aquí en el Bierzo Alto, y me contaba un médico de allí: aquí en este área éramos 17, llegamos a ser 5 por la marcha de médicos, ahora somos 13, vamos mejorando. Por tanto, sí que va incrementándose ese número, pero desde luego tendrá que comprometerse alguna vez a algo el Gobierno de España y el señor Sánchez, que haga más convocatorias de MIR extraordinarias para que cubramos esa carestía de profesionales. Hay un partido, el Partido Socialista, que dice que el Hospital del Bierzo necesita una reestructuración completa.
Bueno, bien, pues había que preguntar al Partido Socialista y usted va a ayudar a esa reestructuración generando más médicos, que es su responsabilidad. Nosotros, de luego, con 800 millones más de presupuesto, vamos a dotar de las infraestructuras necesarias, hacer las reformas que sean necesarias, que los ponferradinos y ponferradinas, los bercianos y bercianas tengan una radioterapia, desde luego, sin duda ninguna, y el aumento de las especialidades. Pero, repito, necesita un compromiso también del Gobierno de España que no existe, que es el incremento de las plazas de MIR para que tengamos más médicos. No hacemos nada sin más profesionales. Nosotros ponemos lo nuestro. Una vez más, los hechos y la ausencia de compromiso con el territorio. Y en materia de comunicaciones, ¿qué necesita la provincia de León urgentemente, tanto en comunicación por carretera como en comunicación ferroviaria? Bueno, pues inicialmente, rápidamente, necesita la inversión en la línea férrea del Corredor Atlántico, que hay 5.000 millones de fondos europeos, no fondos del gobierno Sánchez o del PSOE, no, de Europa, que lo financiamos todos los españoles y los bercianos también, 5.000 millones a corredores ferroviarios. ¿Dónde están nuestros 2.500 millones? Es que solo hay dos corredores, el Mediterráneo y el Atlántico, que en su versión noroeste es Ponferrada, es el Bierzo, León, Astorga, Ponferrada, Cobas y a Galicia. Ahí necesita esa vía férrea, necesita invertir más de 1.000 millones para hacer una variante entre Astorga y Ponferrada que salve el accidente del Manzanal. Y eso hay que hacerlo ya, y eso hay fondos europeos. Si es que las dificultades que tienen los presupuestos ordinarios están salvadas por los fondos europeos. Están callados, tienen los fondos europeos escondidos. Y, hombre, imaginamos que si quisieran hacerlo, lo habrían anunciado en elecciones. No han anunciado nada porque no quieren hacer nada. Una vez más, no se comprometen con este territorio. Eso sí, han anunciado que van a cobrar por circular por la A6. Para ir a Madrid, ir a Benavente, ir a León por la A6, van a cobrar un peaje. Esas son las medidas y el compromiso del gobierno Sánchez con esta tierra. Es decir, no solo no hace lo que tiene que hacer, sino que lo que no tiene que hacer es lo que hace. Cargar con más tasas, más impuestos, que ya tiene bastante los transportistas, los comerciantes, los autónomos, con la subida de sus cotizaciones. Es un auténtico desastre para la gente normal. Y ellos hablan de que tratan de cobrar más impuestos a los ricos. ¿Pero qué ricos? ¿Pero qué me está hablando? Es la gente normal, la peluquería, el pequeño comercio, el pequeño stand con el kiosco. Va a ser imposible que puedan levantar la trapa con el incremento de la luz, de los costes de los combustibles. Y encima les van a aumentar las cuotas de la seguridad social. Por favor, ¿hasta dónde van a llegar? Atacando a la gente normal de León y del Bierzo. Son unas elecciones fuera del marco de las elecciones municipales. ¿En qué medida, señor Quiñones, cree que puede afectar a la participación, incluso hasta el resultado? Porque mucha gente siempre dice, no, yo voto en las elecciones de la comunidad, bueno, porque voy a votar en las elecciones municipales. Esta vez hay que ir expresamente a votar en las elecciones autonómicas. Bueno, tiene pros y contras. Esto ha logrado que Castilla no esté en el contexto nacional. Ya ven que las elecciones están en las noticias nacionales, abren los telediarios, todo el mundo está pendiente, el gobierno ha desembarcado todos sus ministros en Castilla y León. Estamos en el contexto nacional y ha puesto en manifiesto la importancia política de estas elecciones. Pero por contra, efectivamente, tiene la desventaja de que la gente no elige a su alcalde y cree que entonces no tiene trascendencia. Yo a los bercianos y bercianas les digo, tiene mucha trascendencia. Los servicios públicos esenciales, la sanidad, la educación de calidad, esos servicios sociales y de dependencia que tiene la Junta de Castilla y León, esas máximas calificaciones, dependen de las elecciones del día 13. Por tanto, no solo que el alcalde sea importante elegirlo, que lo vamos a elegir dentro de un año y pico, y que lo que salga de estas elecciones va a tener mucha importancia para ver qué alcalde van a tener dentro de un año, pero es que estas elecciones, aquí se juegan los servicios públicos esenciales, la política de vivienda, esas viviendas parajones que vamos a construir la Junta de Castilla y León, un transporte rural gratuito, todos esos servicios básicos para el acceso a los servicios públicos en igualdad en el medio rural se juegan en estas elecciones. Igual es una coincidencia, pero nunca se había hablado, una coincidencia política, nunca se había hablado tanto, nunca había estado Castilla y León en el punto de mira político nacional. Totalmente, al ser unas elecciones que se han convocado de una forma inesperada para algunos y ser solas y no llevar ni generales, ni europeas, ni locales, lógicamente estamos ante el contexto nacional como una convocatoria electoral única y desde luego va a tener un seguimiento, el día de las elecciones va a tener un seguimiento nacional, va a abrir todos los telediarios y toda España va a estar pendiente de las elecciones
de Castilla y León. Demos una oportunidad a nuestra tierra y, por tanto, apóyese una opción política como la de Alfonso Fernández Mañueco, que es seria, realista y que va a dar solución a los problemas reales. Pero ¿no parece una primera vuelta de unas elecciones nacionales? Sin duda ninguna, claro que tiene importancia. Hombre, ya ven si tiene importancia que Pedro Sánchez intentó acabar con el gobierno popular en Andalucía, en Murcia, en Madrid, en Castilla y León, donde presentaron una moción de censura sin apoyos en plena pandemia. Ahora critican que si hayamos convocado elecciones en las estalas, ¿no? Es que ustedes, en un habla mucho peor, presentaron una moción de censura. Están muy preocupados porque efectivamente el principio del fin del gobierno de Pedro Sánchez puede ser el resultado de las elecciones del 13F y desde luego ahí vamos a estar para conseguirlo. Hay mucho indeciso todavía en esas encuestas, lo reflejan las encuestas, dicen que es parte de lo que refleja, y se anuncia una adversa meteorología para la jornada del domingo. ¿Influirá? Bueno, todo influye. No parece que la meteorología va a ser excesivamente mala. Afortunadamente también la sexta ola pues, producía un poco de temor, ¿no? Creemos que la sexta ola va totalmente hacia baja en contagios, por supuesto en hospitalización y en UCI no afectará demasiado, tomando todas las medidas, siendo todos responsables. La meteorología no parece que sea excesivamente negativa, por tanto, todos a votar. Después de las semanas que llevamos, de este tiempo que parece bueno, pero que no es nada bueno. Bueno, para ser 13 de febrero va a ser un buen día y hay que ir a las urnas a votar. El pueblo tiene que pronunciarse mayoritariamente y elegir la opción que elija, pero que demuestre que la democracia, la gran fiesta de la democracia que es las elecciones, pues es fuerte y por tanto desanime a partidos que están en contra de la democracia, partidos independentistas, partidos amigos de los etarras. En definitiva, demos una oportunidad clara de demostrar que aquí somos muy serios y que Castilla y León a la democracia la tratamos bien. Quedan 4 días de campaña. ¿Cómo será en el Bierzo la que va a realizar el Partido Popular? La verdad es que yo no salgo del Bierzo, porque es que he venido muchísimas veces, ¿no? Pues volvemos a hacer lo mismo, reunirnos con sectores, con los alcaldes, con los comerciantes, con las organizaciones profesionales de todo tipo, visitar los distintos territorios y municipios y, bueno, pues tratar de lanzar ese mensaje que permita crear ilusión en la ciudadanía, en los jóvenes. Tenemos un programa precioso para los jóvenes, de ayuda importantísima a la vivienda, donde vamos a construir viviendas para ellos, perdonándoles el 20%, les vamos a avalar cuando quieran comprar otra vivienda, les vamos a pagar hasta el 75% del alquiler a los jóvenes, y a una persona que alquile un piso en joven, que a veces tiene reticencia, le vamos a bonificar fiscalmente, vamos a apoyarles para entrar en la agricultura a ese joven con hasta 75.000 euros para iniciar ese proyecto. En definitiva, un programa de ilusión que seguiremos presentando porque somos un gobierno de programa y de realidades. Usted ha oído hablar de la política de jóvenes, por ejemplo, a otros partidos. Yo no he oído absolutamente nada. Unos no tienen programa y otros lo deben tener oculto, porque de ello no habla. Nos queda minuto y medio. Juan Carlos Suárez Quiñones, número 1 de la lista del Partido Popular por la provincia de León, puede dirigirse a los espectadores de la 8 Bierzo para formular su petición de voto o lo que considere oportuno. Yo me dirijo a la gente normal, a la gente sencilla, a la gente que tiene un comercio, a las familias que tienen dificultades para llegar a final de mes. Y les digo que analicen cuál es su situación real actualmente, cuál es el precio de la luz, cuál es el IPC, cuál es el precio de la cesta de la compra, cuál es el precio de los carburantes. ¿Qué va a pasar cuando suban el gobierno del Partido Socialista de Pedro Sánchez las cuotas de la Seguridad Social de autónomos? ¿Qué va a pasar con ese incremento de los impuestos? ¿Por qué van a tener que pagar por circular por la A6 para ir a Ponferrada, para ir a León, a Astorga o a Benavente? Todo eso es justo lo que estamos sufriendo de un gobierno que tiene abandonadas las infraestructuras en el Bierzo, que no se ha comprometido a financiar la A76 Ponferrada o Barco de Valdeorras, tan importante en la comarca de Valdeorras. Desde luego con el tren, ese tren de 2 horas de León a Ponferrada, Ponferrada a León, que es imposible. Frente a eso está el programa de Alfonso Fernández Mañueco, que trabaja por la reindustrialización, que está llevando proyectos de reindustrialización al Bayo, a la Llanada, y que está tejiendo de servicios públicos de calidad, gratuito el transporte, viviendas para los jóvenes, incrementando las plazas concertadas para los mayores en las residencias. Un programa creíble, de la gente normal. Vamos a financiar los autónomos, los excesos del Gobierno de España, los vamos a compensar con apoyos económicos y con una rebaja fiscal importante, haciendo gratuita la enseñanza infantil de 0 a 3 años. Es decir, dando soluciones reales a los problemas reales de los ciudadanos.
frente al gobierno Sánchez, que tiene abandonado totalmente esta provincia y esta comarca, Alfonso Fernández Mañueco va a estar al lado del Bierzo sin duda ninguna. Juan Carlos Suárez Quiñones, muchísimas gracias por estar en el tiempo de elecciones de la 8 Bierzo. Fuerza para los 4 días de campaña y la suerte está echada. El día 13 el pueblo, la población de Castilla y León decidirá y hablará. Muchísimas gracias. Muchas gracias por vuestra labor, que es muy importante. Tiempo de elecciones hace una segunda pausa y volvemos con la última entrevista. Estará con nosotros Nuria Rubio, número 1 de la lista del Partido Socialista por la provincia de León en las elecciones del 13 de febrero. Seguimos con todos ustedes hablando de política. En tiempo de elecciones cerramos nuestro programa con la última de las entrevistas, en este caso del Partido Socialista, con la candidata, con la cabeza de lista en las próximas elecciones del 13 de febrero del domingo del Partido Socialista por la provincia de León, Nuria Rubio. Nuria, buenas noches. Muy buenas noches, Muchísimas muchas gracias por acompañarnos en este plató, en una recta final de la campaña en la que todavía quedan, entiendo que 4 días, esos son muchos días para que sucedan muchas cosas. Además hay un debate por el medio. Así es, aún queda campaña, aún queda partido y bueno, con muchas ganas y mucha ilusión lo afrontamos. ¿Y los resultados de las encuestas de hoy, cómo les dejan? Bueno, las encuestas al final son encuestas. Es verdad que ahora parece que son más favorables, ¿no? Que hemos empezado con unas encuestas un poco favorables más al Partido Popular y ahora parece que se van un poco desinflando y gana el Partido Socialista. La mejor encuesta es la calle y ahí le puedo asegurar que la gente está pidiendo cambio y creo que es lo que va a suceder a partir del próximo 13 de febrero. ¿Por qué creen que después de ganar las elecciones de la manera que las ganaron en 2019 y no gobernar, las encuestas en las que ahora remontan, pero a algunas le hayan dado esos resultados en las que ustedes llegaban a perder, no sé, creo que alguna de 13 o 14 escaños? Las encuestas son encuestas. También esas encuestas eran muy parecidas antes de las elecciones del 2019 y el resultado fue otro, bien diferente a lo que vaticinaban. La mejor encuesta es ganar las elecciones el próximo 13 de febrero y ahí está trabajando el Partido Socialista. Sí, pero las estrategias, dependiendo de las encuestas, también se montan de una manera o de otra. Sí, nosotros nuestra estrategia, le puedo asegurar que no la hacemos en base a las encuestas, sino a lo que nos traslada la ciudadanía, nuestros alcaldes, alcaldesas, que son los que están en el territorio, y en base a eso es en lo que trabajamos, o sea que tranquilamente, con prudencia y hacia adelante. En el Bierzo de lo que más están recogiendo es todo el problema generado con la falta de profesionales médicos y esa atención en la atención primaria en el medio rural y esa falta de especialistas en el Hospital del Bierzo. Sin duda, al final, la sanidad es el problema que más nos afecta a todos y aquí especialmente. En el Bierzo es la comarca que está peor en toda la comunidad autónoma, incluso en todo el país. Los profesionales lo aseguran, el Colegio de Médicos y de Enfermeros, y es algo que tenemos que ponernos a trabajar desde ya. También la reforma del Hospital del Bierzo. No es de recibo que ese hospital esté como está y en comparación con otros de otras capitales. Hay que asegurar que los ciudadanos que viven en Ponferrada, que viven en el Bierzo, tengan los servicios con la misma calidad que los que viven en otros territorios o en las grandes capitales. ¿Pero cómo van a arreglar el problema sanitario? El problema sanitario, desde luego, a nivel de los consultorios, se refiere, de la apertura de los consultorios. Primero vamos con ese y luego vamos con el de los especialistas. Sí, hay que traer a los sanitarios, hay que traer a los médicos especialistas a esta zona, a este territorio, y para eso hay que tener un plan de plazas de difícil cobertura, porque no todas las plazas tienen son igual de atractivas para todos los profesionales, y hay que hacer un plan consensuado con ellos, con los representantes de los trabajadores, para que puedan venir, para que sea una plaza atractiva, no solamente con incentivos económicos, sino también de puntuación, de descanso, etcétera, etcétera. Y hay que hacerlo en consenso. La Junta de Castilla y León no ha hecho nada a raíz de este problema que no es de ahora. Dicen Ciudadanos que ustedes no dicen la verdad cuando aseguran que abrirán los consultorios médicos 48 horas después de llegar al gobierno de la Junta. Bueno, que Ciudadanos digan que no dicen la verdad a otras formaciones políticas es un poco gracioso, por decirlo de alguna manera, cuando fueron los que traicionaron la palabra a sus votantes, ¿no? Veremos ahora en qué queda su actuación y en cómo queda reflejado en las urnas. Hombre, no me quiero yo arrogar la posición de defender a Ciudadanos, pero en el tema sanitario son los que plantearon una reestructuración de la sanidad rural
Sin consenso. Y con una atención que, lógicamente, en muchos de los consultorios no se iba a producir. Exactamente. En ese sentido, ellos dicen que no se pueden abrir la totalidad de consultorios. Nosotros no decimos que se abran la totalidad de consultorios tampoco. Hay que hacer una ordenación de los recursos en el territorio, pero lo que hay que garantizar es que todos los ciudadanos tengan el servicio a su alcance. Y para hacer eso lo tienes que hacer de una manera consensuada. No vale que tú decidas, como hicieron desde la Consejería de Sanidad, y por eso tenían en contra todos los sectores. Y luego que nos han dicho cuántas veces que los consultorios estaban abiertos, que éramos unos alarmistas. Luego que los iban a reabrir, ¿estaban abiertos o estaban cerrados? Han tenido varias incoherencias a lo largo de esta legislatura. En el mitin de la ministra Maroto presentaron la reestructuración del hospital como uno de los planes potentes para la comarca del Bierzo en un futuro gobierno de Luis Tudanca. Así es nuestro compromiso y creo que es una cosa muy necesaria, que es una demanda que tiene la ciudadanía y no hay más que entrar al hospital para darse cuenta que hay que remodelarlo de arriba abajo. En ese mitin también la propia Reyes Maroto habló de la apropiación por parte del Partido Popular y de Ciudadanos de proyectos que lidera el Gobierno a través del Ministerio de Industria con ayudas. Bueno, eso es una cosa... Intentamos aclararnos un poco de sí. quién... Al final ¿Quién lidera la acción? Bueno, una cosa es liderar la acción política y otra cosa es financiar, pero bueno, no sé. Sí, bueno, a mí me gustaría que el Partido Popular y Ciudadanos dijeran qué grandes proyectos tienen para esta comarca, qué grandes proyectos tienen para esta provincia, porque la realidad es que todos los proyectos que hoy están en marcha, de los que hoy hablamos y que algunos es verdad que nos gustaría que fueran más ágiles, tienen la marca y el sello socialista. Entonces, bueno, es fácil, es un reto que les lanzo, que nos digan qué grandes proyectos tienen para esta comarca. A nivel industrial, ¿cuál es ese plan tan necesario de reindustrialización que el PSOE también anuncia para territorios en Castilla y León como el Bierzo, como este? Nosotros planteamos que durante los 100 primeros días de gobierno presentar un plan de reindustrialización que esté pactado con todos los agentes sociales, con los agentes sindicales, con los agentes económicos y con las entidades locales, para ponernos a trabajar desde el minuto número 1 para esta comarca, para esta provincia y para esta comunidad, especialmente para los territorios a los que nos han tenido abandonados durante muchos años, durante más de 35 años. Y ese es el compromiso que tiene el Partido Socialista y lo vamos a poner en marcha en los 100 primeros días de gobierno. Aquí ha habido muchos planes, muchos anuncios. Podríamos coger el programa electoral del Partido Popular del 87, cambiar pesetas por euros, y sería el mismo, de promesas incumplidas. Yo creo que es hora ya de que haya un cambio y de verdad que se generen oportunidades en esta tierra. ¿Ese plan de reindustrialización, en él tendrá que ver los fondos europeos? Sin ninguna duda, es una gran oportunidad. Fíjese, ahora deberíamos estar hablando de esto. Deberíamos tener unos presupuestos en esta comunidad que estuvieran gestionando esos fondos europeos. Y nos han metido de una forma irresponsable en esta convocatoria electoral. Estamos en plena campaña electoral, con la sexta ola y la incidencia como está. No tenemos un gobierno que se haya preocupado por la ciudadanía. ¿Y por qué dice el Partido Popular que no hay fondos europeos para provincias como la de León y territorios como el Bierzo? Bueno, el Partido Popular dice muchas cosas que no son ciertas. Veremos qué es lo que sucede, pero creo que lo de los fondos europeos, ponerse en contra y negar esa financiación que va a llegar a este territorio y a otros muchos, es ya un negacionismo constante con todo. Pero bueno, su estrategia creo que no les va a funcionar. He hecho en falta en las declaraciones y en la campaña electoral cuestiones relacionadas del Partido Socialista con la agroalimentación en el Bierzo y sobre todo con la mejora del regadío que los agricultores profesionales no paran de reclamar y que dicen que es su futuro y que lógicamente si no se lleva a cabo pues tendrán muchísimos problemas porque el agua es un bien escaso. Nuestra apuesta es firme, por eso también lo llevamos dentro de nuestro programa de gobierno y también ese parque agroalimentario que han prometido durante tanto tiempo la Junta de Castilla y León, luego lo dejaron olvidado y que parecía que luego ya no iba a ser una plataforma, han cambiado diferentes discursos, un compromiso del gobierno anterior de Mañueco. Y ahora lo vuelve a prometer el señor Quiñones, ya no sabemos a qué PP creer, si al de ahora, si al de antes o a ninguno. Nuestro compromiso es firme,
para el sector agroalimentario aquí en El Bierzo, y lo hemos hecho desde el Gobierno de España, el compromiso de la ministra viniendo aquí también comprometiéndose, desde la Diputación Provincial, desde el Consejo Comarcal, es nuestro trabajo y no hay ninguna duda sobre ello. ¿Pero quién tiene que financiar la mejora del regadío en El Bierzo? ¿El Junta, Estado o la Junta de Castilla? La Junta de Castilla y León, sin ninguna duda. ¿Y por qué el consejero ha dicho, no en campaña, lógicamente, que ese proyecto tiene que ser financiado, será abordado si lo financia SEIASA o lo financian los fondos europeos? Siempre desde la Junta de Castilla y León oímos como toda la financiación... Es que el agricultor está normal, casi mirando sí, así, pero al final ¿no? la Junta de Castilla y León tiene unas competencias, la Consejería de Agricultura tiene unas competencias y al final parece que todo depende del Gobierno, ¿no? Del Gobierno estatal. Esta campaña la han querido centrar en Pedro Sánchez. Oiga, Pedro Sánchez no se presenta a las elecciones, el día 14 va a seguir siendo el presidente del Gobierno. Aquí estamos hablando de dos modelos, estamos hablando de dos posibles gobiernos, del Gobierno del Partido Socialista o del Gobierno del Partido Popular con Vox. Esas son las dos opciones que los ciudadanos tienen que tener muy claras, que son las que van a poder gobernar. Y no hay otra opción, y tenemos que hablar de los problemas que tiene esta tierra y de los proyectos que presentamos los partidos que nos presentamos a las elecciones en esta tierra. El Partido Popular no quiere hablar de Castilla y León. ¿Por qué no quiere hablar de Castilla y León? Porque no tiene proyecto y porque no tiene gestión. Porque si tuvieran una buena gestión durante estos 35 años, vendrían aquí y la pondrían encima de la mesa. Pero la realidad es que no han hecho nada por esta tierra. Es una tierra que han tenido totalmente abandonada. Han creado una comunidad de dos velocidades y dentro de la provincia de León podremos decir que también. Y por eso es muy importante ponerse a trabajar en ese proyecto y con los ejes de actuación que nosotros llevamos en nuestro programa de gobierno. La lucha contra la despoblación, hacer frente al reto demográfico y, por supuesto, la descentralización, acabar con los desequilibrios territoriales de esta tierra. ¿Y cómo se lucha contra la despoblación? ¿Cuál sería la primera medida o las primeras medidas? Sí. Hay que hacer mucho en esta materia porque no han hecho absolutamente nada. Mire, desde que gobierna el Partido Popular en Castilla y León, León ha perdido 75.550 habitantes, lo que suma la población de Ponferrada y La Bañeza juntos, para que la ciudadanía se haga una idea. Y no hay una sola medida para hacer frente al reto demográfico, nada. Para luchar contra la despoblación, lo primero, hay que tener unos buenos servicios públicos, reforzar los servicios públicos, porque uno establece su vida donde tiene unos servicios de calidad, donde tiene un médico al que acudir, donde tiene una escuela donde llevar a sus hijos, donde hay unos servicios sociales, donde hay residencias para los mayores, y además el empleo público es el que más fija población porque es un empleo más estable y permite a las familias establecerse. Hay que traer a los jóvenes. Los jóvenes tienen que quedarse en esta tierra, pero también tienen que volver los que se han ido. Por eso nosotros en nuestro programa de gobierno presentamos un plan de primera oportunidad para que los jóvenes tengan su primer empleo aquí y un plan del retorno del talento, para que los que se han ido puedan regresar. Planes que hemos pactado, que hemos abordado, que hemos trabajado con el Consejo de la Juventud, que es el ente que recoge todo el asociacionismo juvenil, que representa a toda la juventud de Castilla y de León. Y, como no, ese programa del que hablábamos, ese plan de reindustrialización y de empleo. Porque sin empleo y sin industria es muy difícil que se genere oportunidades. Todo ello de una forma muy sencilla, o sea, muy ligera, le estoy contando, muy global, ¿no? Pero que pasa por eso sin ninguna duda. Y luego el otro eje de actuación que también tiene que ver con la generación de oportunidades es el acabar con esos desequilibrios territoriales que tiene esta tierra y pasa por la descentralización de servicios, de entidades. Aquí tenemos un buen ejemplo, que es la Ciuden. Y es una descentralización que hizo José Luis Rodríguez Zapatero. Nosotros sabemos cuál es nuestro modelo. Ellos han venido pues, con otros modelos, con otros referentes, como la presidenta de Madrid, que vino aquí a decir que la cuna del parlamentarismo estaba en Castilla, como el señor Pablo Casado, que vino a poner en duda la potabilidad del agua en nuestra tierra. Nosotros tenemos grandes referentes que sí que lucharon por esta tierra. Fíjese, solamente en la etapa del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue la única etapa en la que León no perdió población. 4.000 millones de euros de inversión en su mandato. Es otra manera de hacer política, es otra manera de creer en los territorios. Y ese es nuestro referente, ese y el trabajo que realizan día a día nuestros alcaldes, nuestras alcaldesas, el presidente del Consejo Comarcal, el presidente de la Diputación. Esa es nuestra meta, nuestro referente y nuestro espejo en el que mirarnos. Para el Partido Popular, según ustedes, estas elecciones es una primera vuelta de unas generales. Sí, nos han utilizado de conejillos de Indias, son una especie de primarias, a ver en qué posición está el señor Casado. Oiga, yo creo que Castilla y León merece otra cosa y merece más seriedad y merece que se hable de Castilla y León. A mí me pone muy nerviosa cuando voy a los debates
y veo que el señor Quiñones solo habla de Pedro Sánchez. Oye, podemos hablar de Pedro Sánchez, hablamos de los ERTEs, podemos hablar del ingreso mínimo vital, podemos hablar de la subida del salario mínimo interprofesional, podemos hablar de muchas cosas, de la revalorización de las pensiones, de cómo se protegió a la ciudadanía en la pandemia, pero creo que aquí se está debatiendo otra cosa. Hay que hablar de su gestión y además de los que tuvieron responsabilidad. Nunca se había hablado tanto, por otra parte, de Castilla y León. Es una oportunidad, sí, es verdad que hay que convertir esta irresponsabilidad de convocatoria electoral en una oportunidad y en generar esperanza, en generar ilusión. Mire, yo tengo 33 años y no conozco otro gobierno en esta comunidad autónoma. Yo creo que es el momento ya de que haya un cambio, por higiene democrática también. Hablaba de la descentralización. ¿Un gobierno de Luis Tudanca podía descentralizar alguna consejería? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahora, hay que hacerlo de una forma seria y rigurosa, hay que hacerlo de forma consensuada. Bueno, pero ¿por qué no? En la provincia de León la pondrían en el Bierzo, entiendo. Habría que consensuarlo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no se podría poner? Una consejería trasladaría mucho trabajo de funcionarios, de funcionarias, que establecerían su vida aquí. Podría funcionar perfectamente. Puede ser ese, pueden ser otros tipos de direcciones generales, etcétera. Pero ¿por qué no? No se merece esta tierra que tenga una consejería. Hablaba antes de esa, para fijar población, mantener los servicios, de unos buenos servicios. En materia de comunicaciones, ¿cree que hace falta muchas cosas por mejorar en la provincia de León? Sí, claro, hay que avanzar. Hablo de comunicaciones y también de las comunicaciones digitales, de las telecomunicaciones. Por supuesto. Al final, ¿cuál es el plan? Para que se establezca una empresa hay que ponerle todas las facilidades, ¿no? Una es las comunicaciones a nivel pues, de carreteras, autovías, y otra para que llegue toda la fibra, la banda ancha a todos los territorios, ¿no? El plan, la Diputación tiene un plan sobre ello que también con fondos europeos, estatales, está llevando hasta el último rincón. La Junta de Castilla y León no ha hecho nada. Y evidentemente hay que avanzar en esa 76, hay que mejorar todas las comunicaciones, estamos de acuerdo en eso porque es muy importante para que una empresa privada se establezca en este territorio. Lógicamente son cuestiones de gobierno estatal que no son las que competen en este momento. Correcto. Pero sí, por ejemplo, competen unos servicios ferroviarios entre León y Ponferrada. Sin duda. Que verdaderamente están en un sistema muy precario. Son precarios. Sí, eso no es ninguna duda que es así. Y desincentivan a los que quieren utilizar ese medio de transporte. ¿Qué se puede hacer? Se está trabajando en ello. Es verdad que la situación de la orografía no es fácil, no se puede engañar tampoco a la ciudadanía, pero sí que se está trabajando en ello para que esa línea sea más rápida, porque es muy injusto también, ¿no? La velocidad a la que puede ir el tren o lo que se tarda de León a Ponferrada en tren y luego, sin embargo, ya el enlace que hay León-Madrid, pero sí que hay un compromiso firme con esta tierra. Hablábamos anteriormente de las encuestas y de las posibilidades. No parece que nadie vaya a ganar las elecciones con suficiente comodidad para gobernar. A partir de ahí, ¿cuál es el plan del Partido Socialista? Pues mire, nuestro partido no es sospechoso de no ser un partido de consensos. En el peor momento de esta crisis sanitaria que hemos vivido, el Partido Socialista se puso del lado de los que gestionaban. Dejamos a un lado los intereses partidistas, dejamos de hacer leña del árbol caído y nos pusimos a pensar en la ciudadanía y les entregamos nuestras propuestas, las que nosotros hubiéramos llevado a cabo si hubiéramos estado en el gobierno, y firmamos un pacto por la reconstrucción con todas las fuerzas políticas. Por lo tanto, somos un partido de consenso, que sabemos llegar a acuerdos siempre pensando en la ciudadanía. Luego, pues evidentemente, nos topamos con el PP de siempre, con el que no cumple su palabra. Bueno, lo dice el señor Igea, es que ese gobierno fallido ya hemos visto cómo ha acabado. Por lo tanto, nosotros el 14 de febrero salimos a ganar el día 13 con toda la fuerza y con una amplia mayoría. Pero si hay que llegar a acuerdos, se llegará, llegaremos. Somos un partido de consenso y lo hemos demostrado a lo largo de la historia. Se habla lo dicen las encuestas, de una unión del pueblo leonés al alza, de formaciones como Soria ya también al alza. No sé, Ciudadanos, en el que algunas, unos lo desaparecen, otros les dan un número de procuradores que
que puedan sumar Sí. para esa mayoría. Después de lo que pasó en 2019, el Partido Socialista se fía de Ciudadanos, iría con Ciudadanos, hablaría con Ciudadanos, con el señor Igea. Fiarse de Ciudadanos es complicado, esa es la realidad, porque traicionaron a sus votantes. Un partido que traiciona a los votantes, que en las elecciones anteriores no nos podemos olvidar la campaña que hicieron por el cambio, las líneas rojas que marcaron del gobierno, que luego ni líneas rojas ni cambio. Ahora bien, nosotros vamos a hablar con todas las fuerzas que de verdad quieran un cambio para esta tierra, y creo que son la mayoría. Todas esas fuerzas de las que usted me ha hablado, de la Unión del Pueblo Leonés, de Soria Ya, son fuerzas que han demostrado, que han dicho públicamente que este gobierno es nefasto para esta tierra, un gobierno que está marcado por la decadencia, por la corrupción, que tiene en marzo un calendario diabólico, que la Fiscalía le está pidiendo al Tribunal de Cuentas que investigue lo sucedido en Salamanca con el presidente, que ya sabemos que es tramposo, pero ahora vamos a ver si ha cometido un delito. Es que es muy triste y es muy duro. Yo creo que esta tierra no se lo merece. Las expectativas electorales de Vox son muy buenas. ¿Les preocupa? Nos preocupa, a mí personalmente me preocupa como mujer. Un partido que niega la violencia machista, que pone en duda los derechos que hemos conseguido, que han conseguido otras mujeres que yo ya disfruto durante tantos años y que todavía nos queda que pelear por tener una igualdad real, me preocupa y mucho. Y por eso creo que la ciudadanía debe saber que el Partido Popular no va a gobernar solo, que si gobierna lo va a hacer con la ultraderecha. Y que esa ultraderecha es la que pone en cuestión derechos básicos y que pone en duda la violencia de género. Hoy ya sabemos que una mujer en Valladolid ha sido asesinada. Está investigándose cómo puede ser, quién ha sido, ¿no? Y está en investigación, pero ya sabemos que es una muerte violenta, lo acabo de leer antes de empezar esta entrevista. Un partido que niega que eso existe, esa lacra, que hay mujeres que mueren simplemente por el hecho de ser mujeres a manos de sus exparejas o de parejas, es muy preocupante y a mí me preocupa especialmente. Quedan 4 días de campaña. Nuria Rubio, ¿cómo los va a afrontar el Partido Socialista? Pues como los anteriores, con mucha ilusión, con mucha esperanza, de verdad creemos que puede haber un cambio. Ayer tuvimos un mitin espectacular en León que nos llenó de energía, más de 1.400 personas acudieron a arroparnos, con el presidente Zapatero, con el presidente Pedro Sánchez, con el que será presidente a partir del 13 de febrero, Luis Tudanca, y lo afrontamos con esa alegría y con esa esperanza de que ya tenemos el cambio muy cerca. Los socialistas del Bierzo igual echan de menos algún tipo de actos de esas características aquí en el Bierzo. No lo creo. No lo creo. Hemos tenido actos en Ponferrada, los compañeros del Bierzo se están moviendo muchísimo y lo que sí que quiero dejar claro es que ahora en 15 días no se va a arreglar lo que no se ha hecho en 2 años y medio. Y le puedo asegurar que nosotros no hace falta que vayamos a ningún territorio porque ya hemos estado. No vamos a tener que ir a un territorio que no hayamos estado ya. Y no vamos a tener que comprometer algo que no hayamos comprometido ya. Y esa es nuestra hoja de ruta. Por lo tanto, no creo que echen de menos en falta ningún territorio, ningún acto. Además, quedan todavía días de campaña. Digo, actos de esas características donde, usted lo acaba de decir, dan subidón. Sí, bueno, aquí hemos tenido ministros, hemos tenido ministras en el Bierzo y seguramente en estos días haya más visitas. ¿Luis Tudanca pasará por el Bierzo en la campaña? Porque en principio creo que no pasará por el Bierzo. Pero ha estado hace una semana y media y lo que le digo, la campaña es la campaña, al final son días de expectación, pero el trabajo ya está hecho. Luis Tudanca ha venido muchas veces al Bierzo, sobre todo a defender la sanidad, ha estado acompañando a los vecinos y vecinas en todo momento, recogiendo sus reivindicaciones y eso es lo que cuenta. ¿En qué medida creen que puede influir la presencia en las urnas el domingo al ser solamente elecciones autonómicas y no llevar la papeleta de esas elecciones municipales que no nos podemos engañar, pero siempre han llamado más? Creo que es muy difícil hacer la valoración porque es la primera vez que sucede. Yo a mi partido le veo muy movilizado. Veníamos de unos procesos orgánicos en los que hemos salido totalmente unidos, los acabábamos de celebrar y estábamos muy activos y por lo tanto yo confío en que la movilización sea positiva, porque además el hartazgo es tal, de verdad que yo en la calle lo siento y lo presiento. La gente está muy cansada, sobre todo con el tema de la sanidad, que es lo que han vivido más de cerca y lo que más les afecta. Al final la Junta tiene las competencias más cercanas. La sanidad, la educación, los servicios sociales, lo que ha pasado con las residencias de mayores, si es que no han protegido a ningún colectivo. No han protegido a ningún colectivo en esta pandemia y la gente lo sabe. Y la gente quiere cambio. Lo hablamos anteriormente, nunca se había hablado tanto de Castilla y León
igual esa repercusión mediática también invita a la presencia en las urnas. Todavía hay mucho indeciso. Sí, claro. Según las encuestas. Sí, puede ser. ¿Ustedes creen que hay tanto indeciso a 4 días para celebrar unas elecciones? Yo creo que la gente más o menos tiene... Bueno, 4 días para que termine la campaña, 6 días para celebrar las elecciones. Sí, tiene 2 más. Yo creo que la gente, en amplia mayoría, tiene decidido su voto, pero al final las encuestas son lo que son, es que representan una pequeña parte de la población. Veremos a ver qué pasa el 13F. Yo a mí llamo a una movilización masiva, que nadie se quede en casa, que todo el mundo acuda a votar, porque es muy importante, porque nos jugamos muchísimo, nos jugamos nuestro futuro. Y por lo tanto llamo a la ciudadanía a que vaya a votar el próximo 13 de febrero y que vote Cambio, que vote el Partido Socialista y que vote a Luis Tudanca. Queda un minuto. Nuria Rubio pues tiene la oportunidad de cerrar esta conversación y lógicamente entiendo que pidiendo el voto a los ciudadanos para el Partido Socialista. Sí, me gustaría que el voto de la izquierda se concentrara, que el voto de las fuerzas, de la gente que pide cambio, que de verdad cree que puede haber un cambio en esta tierra, que es necesario, vote al Partido Socialista, porque solamente va a haber 2 opciones, o el del Partido Socialista o el del Partido Popular y Vox. Eso es lo que discutimos y lo que nos vamos a jugar el próximo 13 de febrero. Por eso yo llamo a la ciudadanía, llamo a aquellos que quieren ese cambio, a que se concentre el voto de la gente de izquierdas, el voto progresista para el Partido Socialista y para Luis Tudanca. Nuria Rubio, número 1 de la lista del Partido Socialista en estas elecciones autonómicas por la provincia de León. Mucha fuerza para los 4 días de campaña que todavía restan y muchas gracias por estar en la 8 Abierto en tiempo de elecciones. Gracias a ti. Ponemos el punto final a este tiempo de elecciones en el que hemos contado con los candidatos, con los número 1 de las listas de Ciudadanos, Partido Popular y Partido Socialista en estas elecciones. La información electoral continuará en los servicios informativos. Ya saben que esa información no se ajusta a ningún tipo de criterio periodístico, sino a lo que marca la ley electoral. Cerramos este programa. Muy buenas noches.